las personas piensan que uno se define por la profesión y creo que antes que todo eso uno es la persona. Estaba pasando como por un muy mal momento de mi vida en el que dije, tengo que hacer algo por mí porque todo lo estoy haciendo por los demás. Quiero que dejen de entender esto del cáncer como una guerra. Leucemias que antes veíamos de mal pronóstico, ahora les va muy bien gracias a las terapias dirigidas, que es absolutamente maravilloso. Paola Omaña Orduz es médica internista y hematóloga, con una profunda vocación por el cuidado integral de los pacientes con enfermedades de la sangre y cáncer hematológico. Actualmente se desempeña como hematóloga en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo CETIC. Su práctica combina el rigor científico con una mirada profundamente humana, ya que entiende la medicina no solo como el acto de diagnosticar y tratar, sino como el arte de acompañar a las personas en momentos vulnerables de su vida. Fuera del consultorio, Paola también es mamá, esposa, corredora de maratones y una convencida de que la vida, incluso en medio de la enfermedad, necesita conversación, movimiento, café y propósito. Paola, bienvenida a Renacer. Ay, muchas gracias, Yuri. Gracias. Bueno, queremos conocer a Paola Omaña, la mujer, no la médica todavía, la mujer. ¿Quién es Paola Omaña? Me gusta, gracias por eso, porque creo que muchas veces las personas piensan que uno se define por la profesión y creo que antes que todo eso uno es la persona. Entonces yo soy la hija de una familia santanderiana, muy santanderiana, que se radicó en Bogotá hace muchos, muchos años. Tengo un hermano menor. Con ellos, pues nada, pasé mucho tiempo. Me casé hace ya, este año van a ser 10 años y tengo un hermoso chiquito de 8, este año cumple 9 y un perro precioso de 9 años. Esa como mi yo mujer, pero además soy corredora. Yo corro hace 4 años. Empecé en el mundo del running como una estrategia de escape para todo. Estaba pasando como por un muy mal momento de mi vida en el que dije, tengo que hacer algo por mí porque todo lo estoy haciendo por los demás y no estoy haciendo nada por mí. Entonces empecé a correr y la paso muy bien. Entonces yo me defino como mamá, esposa, corredora y hematóloga. Hematóloga es mi hobby. Ya vamos a hablar de la Paola Omaña, hematóloga. Esa pasión por correr, ¿cierto? Te obliga a tener una disciplina, mejor dicho, súper rigurosa. Tú madrugas mucho para correr. ¿Cuántos días a la semana corres y a qué hora tú te levantas a cumplir con esa rutina? Pues yo he pasado por todas las formas de correr. Entonces arranqué corriendo en las noches en mi casa y no funcionaba. Pues también estaba como muy cansada y dormir me costaba un montón. Entonces después pasé a correr alrededor del hospital en las tardes, pero estaba ya cansada, pos almuerzo, pos consulta, nada. Entonces empecé a darme cuenta que no estaba el rendimiento como el adecuado. Entonces ahora me levanto a las 3:30 de la mañana y corro en la trotadora de mi edificio porque aparte de eso, yo soy una mujer de números, entonces me gusta que el reloj cuadre con la trotadora, que cuadre con la data que da. Entonces, la trotadora de la casa, la data del edificio. Y me levanto y corro 5 días a la semana. Estoy entrenando para maratón. Voy a correr maratón en noviembre otra vez. Yo soy maratonista. Corrí en Chicago en 2024. Ahora voy a correr en Nueva York. Y me parece fantástico correr porque creo que correr es no se define la vida misma. O sea, una maratón define la vida misma. Uno pasa por todos los estadios, empiezas, estás muy fresco y al final ya no quieres más, pero lo haces de verdad. Te dicen, uno acaba las carreras con el corazón porque las piernas no dan, es algo así. Entonces me hago como el paralelo a correr una maratón con la vida misma. Sí. Y ahora mencionabas que empiezas a correr porque estabas pasando por un proceso tal vez de salud mental difícil. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso? Claro que sí, pues yo tengo un trastorno depresivo diagnosticado hace muchos años, pasé por varios procesos. No estaba muy juiciosa, es para notar, porque yo venía con el seguimiento con el psiquiatra, lo suspendí, y lo importante es hacer el clic con el profesional, pasé por otro, no hubo clic, era virtual, paré y digamos que cuando empecé a correr, que fue recién pasada la pandemia, eh,
estaba suspendiendo la medicación y dije, no, esta es mi terapia y suspendí abruptamente tanto la medicación como la terapia con el psiquiatra. Y el año pasado, realmente hace muy poco, otra vez presenté una crisis depresiva, estuve medicada, estoy supremamente orgullosa con mi psicoterapia, pero pues de verdad correr se ha vuelto a un estado de meditación, es un momento en el cual estoy conmigo misma, nadie me molesta, estoy con los árboles, los pajaritos, la música que disfruto un montón y es un momento mío, no hay Parte de tu nadie. terapia, ¿cierto? Sí, sí, no, yo lo recomiendo un montón porque sales y nada, eres tú y tus pensamientos y tú ves cómo lo resuelve y le das vueltas y le das vueltas, pero pues ya no hay nada más, no hay más ruido, por así decirlo. Entonces es de verdad una terapia fantástica. Sí, tú ahora mencionabas el año 2020, COVID-19, una época que marcó un antes y un después para el mundo entero. Mm. Ahí tuviste tú una situación muy difícil a nivel familiar y tuviste que tomar tal vez la decisión más difícil de tu vida. ¿Cuál fue esa? Eh, COVID fue una época dura desde la parte profesional porque fue enfrentarse a algo que desconocíamos. Nosotros trabajamos full, complejo. Pero aparte de todo, al principio de 2021, finalizando 2020, mi papá se enfermó y tuvo COVID. Y lo peor es que uno sabe qué puede pasar. Entonces, yo estaba ahí, me acuerdo, pero yo contaba los días porque sabíamos que el día 12 marcaba como el final de todo lo grave que podía pasar en COVID. Y mi papi el día 11 en la noche, me acuerdo, hablamos con mi mami y está bien, no tiene fiebre, no tiene nada, está bien, ya salimos. Y el 12 camino a San Rafael, yo trabajaba ahí en San Rafa, mi mamá me dice, tu papá tiene fiebre, se cayó en el baño, está malísimo, no quería ir a la clínica, me lo llevé y mi papi pues hizo una insuficiencia respiratoria y tocaba decidir que se ventilara. Que ustedes se recuerdan, en ese momento todo el mundo dice, si se ventila se muere, yo lo sabía y yo trabajaba en esa clínica, yo veía las imágenes y yo decía, esto está muy mal, porque sabía, era horrible. Cuando mi papi entra a la UCI, yo hablé con el intensivista, un ser humano maravilloso, bioeticista él, y le dije, si mi papi se pone mal y tú ves que no hay nada que hacer, por favor, no lo reanimes, no lo metas en diálisis, no le hagan nada más. Y digamos que fue en ese momento en que todo estaba relativamente estable porque los que han pasado por esta situación del familiar en UCI, esto es una montaña rusa. Entonces, había días que estaba todo muy mal y había días que estaba todo muy bien. Entonces, la decisión de limitar a un familiar es algo muy difícil. Y me acuerdo el día que mi papi fallece, yo llegué temprano, llegué al hospital, vi todo, iba todo muy bien. El domingo, el lunes, todo muy mal. Y llegué y vi todos los exámenes, me bajé a la UCI y me dijeron, está muy mal, la función renal está terrible. Y se me borró el cassette de la lógica de nada. Y llegué y le dije, ¿por qué no le hacen nada? Entonces me para él y me dice, tú dijiste que no le hiciéramos nada. Y muy duro porque en tus manos está la decisión de qué hacer o no. Y esta culpa la llevé muchos años, o sea, fue bastante. Es decir, que ahí no hubo oportunidad de preguntarle a tu papá su deseo en caso de llegar a esa situación, no. Entonces, entiendo Fue algo así como la responsabilidad. Claro, fue algo así como yo asumí que mi papá no hubiera querido llegar a ese punto. Y creo ahora, 5 años después, que estoy muy segura de la decisión que tomé y que le dije a mi mamá que tomáramos. Porque mi papá no hubiera vivido conectado a un ventilador o con una dificultad respiratoria muy grave, o sea, porque realmente el TAC era muy, muy malo. Entonces yo me acuerdo ese día que les dije, hagan todo, y me dijeron, no, amiga, recuerda, o sea, bájate, tú dijiste que no, y estamos de acuerdo contigo en que esto no va a cambiar nada. Mi papá muere en la tarde ese mismo día, y yo llevé esa culpa. Yo creo que eso fue lo que desató tanta cosa al final, porque yo decía, es que yo decidí, y si hubiera decidido lo contrario. ¿Y qué tal lo hubiera estado bien? ¿Y qué tal lo hubiéramos metido en diálisis? Pero ahora digo, hombre, no, ¿sabes? Creo que es una decisión muy difícil. ¿Qué significó la pérdida de tu padre para ti, Paola? A mí se me acabó la vida. Em, mi, mi papá, pues, experta, pues era el hombre de mi vida.
Mi papá era mi centro. Manuel tiene muchas cosas de él y yo tengo muchas cosas de él, pero pues mi papá era como la lógica, el número, el amor, em, el centro. Entonces, perderlo fue durísimo y más por la situación. Yo muchas veces decía, bueno, hubiera sido un diagnóstico, algo llevadero, algo que transitáramos juntos, pero fue algo como ya, ventilada, ya, todo, ya. Todo pasó muy Todo rápido. así, entonces como que no hubo un proceso, no hubo algo lindo, fue bien duro. Yo creo que perder a mi papá fue algo que nunca imaginé como tan joven. Papi tenía 65 años, tan murió, era muy joven, se ve. Entonces fue supremamente complejo. A mí se me acabó la vida. Mira, yo de esos días no recuerdo mucho porque yo estaba como en una nube. Y además que asumí cargas que no debía asumir. Asumí la responsabilidad, o yo pensé que me las estaban dando, pero yo asumí que yo tenía que estar al frente, yo asumí la funeraria, yo asumí cómo se manejaban las cosas, porque yo pensé que yo debía ponerme en ese rol de la cabeza. Ahora, después de un proceso largo, digo, amiga, no debes hacerlo. No, tu mamá lo pudo haber hecho, pero pues yo asumí muchas cargas que Porque también quisiste ayudarle, ¿no? Eres la hija mayor, además eres la médica de la casa. Creo que un poco eso también hizo que tomaras un poco ese liderazgo en ciertas decisiones. Sí, y pues lo trabajamos ahora como psicoanalista, pero decimos como, o sea, yo siento que yo tengo que ayudar y yo tengo que cargar las cosas para que el resto de la gente la pase mejor, no sufra tanto, y esas cargas hacen mucho daño en el largo plazo. Y esas cosas ahora las traslado a los pacientes, ¿no? Porque pues uno estaba ahí, uno sabe qué es, pero sí, yo asumí mucha cosa que ¿Tú crees que esa pérdida marcó un antes y un después en tu vida? O sea, Paola Maña no volvió a ser la misma después de esa pérdida. no volví a ser. Pasé por procesos, pasé por momentos supremamente oscuros, yo súper oscuros. Pasé por momentos lindos. No sé qué tan religiosa, espiritual, demás puede ser. Pasé por la crisis de la religión, las culpas, demás. Busqué ángeles, todo lo que quieras como para tratar de conectar. Cuando uno viene de la ciencia, uno trata de buscar una razón y muchas veces cuando tratas de buscar la razón, buscas la razón en lugares donde no hay razón. Entonces, nada, yo traté de conectar con lo espiritual y ahí vine a entender que la muerte de mi papá había llegado para enseñarme muchas cosas de lo que iba a utilizar en el futuro. Entonces, sin duda me cambió la vida para mal, porque perdí a mi papi, pero para bien, porque cambió mucha forma de mi actuar, de mi entender y hasta de ponerme en el lugar del familiar del que está mal. Qué importante eso. Vamos entonces ahora a hablar un poco de Paola Maña, la médica. ¿De dónde nace ese interés por la medicina? Tú cuando eras niña jugabas con tus Barbies y jugabas a ser la enfermera porque era para ti la figura femenina de la medicina. Pero ¿por qué nace en ti ese interés? Es muy chistoso porque yo no tengo familia médica, nadie, o sea, nadie en mi familia, nadie es médico. Pero cuando yo era chiquita, yo pensaba que los médicos eran hombres y las enfermeras eran la versión femenina del médico. Yo vengo de una familia santandereana, o sea, eso de mamá matriarcado machista. O sea, la figura de la mujer es muy fuerte, pero no es una figura que sea, ¿cómo te diría? Como profesional, nada, es un rol muy familiar, muy de hogar. Entonces yo me salí un poco del esquema gracias a mi mamá. Em, entonces ya yo quería ser la enfermera. Luego entendí que era la médica. Lo otro chistoso, o sea, un dato curioso, yo odiaba la sangre. Yo le corría al pediatra, él me iba por una vacuna y, y salí corriendo por el consultorio del señor con la jeringa y yo corriendo. Iba al odontólogo, hacía el drama de la vida porque yo no podía ver sangre. Bueno, ahora veo sangre todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, hace parte de tu diario vivir. Entonces es algo muy paradójico eso, pero sí, nació como, yo digo que yo nací con eso. Cuando yo estaba en el colegio y me llevaban a la feria del libro, yo no iba a ver libros de cuentos. Mi papi iba y me llevaba a Celsius, me acuerdo, y allá iba y miraba libros. Entonces mis primeros libros es Atlas de la Pediatría, porque yo quería ser pediatra, y Genética, un libro de Yunis, mi héroe máximo, o sea, él era mi rockstar, Yunis, y yo quería ser genetista. Y en hematología encontré como el mix.
Y te presentas entonces a medicina, tú querías ser javeriana, pero no pasas. E incluso piensas en, quiero ser javeriana como el lugar y entonces me presento a derecho, pero nunca te contestaron y llegas a la FUCS. Cuéntanos qué sigue ahí. Es una historia muy chistosa, sí, porque yo quería ser javeriana era mi única opción. No me contestan de derecho y yo me acuerdo que la FUCS fue al colegio y yo decía como, ay, esa universidad es horrible, eso es horrible. San José, qué antro. M allí. M allí no solo medicina, sino medicina interna y hematología. Yo siento que la FUCS llegó como enviada del cielo, porque pues fue el camino que me llevó a la hematología, tal vez. La javeriana no era mi lugar, me llevó fue eso. Entonces ahí fue que no llegué a la FUCS. ¿Te apasionaba la genética? ¿Y qué otras cosas te llevan a elegir hematología, aparte de la genética? Otra cosa loca, mi amor a la hemofilia. Cuando estaba en estos libros de genética, la historia de la hemofilia es demasiado simpática y me encantaba la historia de la hemofilia porque era genética. La historia de la hemofilia es súper genética. Entonces, entré ahí, me apasionaba la genética y cuando fui pasando por la medicina me di cuenta que la pediatría no era lo mío. Eso es muy feo. ¿Por qué te desencantó la pediatría? Por las madres de los niños. Me parecía muy difícil porque es que me parece muy complejo entender personas que no hablen. O sea, no, para mí es muy importante tener una relación con la persona que estoy tratando y pues los bebés no hablan y era muy complejo y la pediatría, nada, me pareció súper traumática ver niños enfermos. Sí. Yo no me imagino siendo hematóloga pediatra, por ejemplo, me parece muy complejo ver niños enfermos, me parte el corazón, me pareció rudo y pues las mamás se angustian. Yo ya soy mamá, yo ya sé, y uno alcanza a ser bien fastidioso a veces. Entonces sí, fue duro, no quise ser pediatra por eso, y más. Y en el camino dije, la medicina interna es fantástica porque lo reúne todo. Y cuando luego pasé por cirugía y quise ser cirujana, y pasé por gineco y quise ser ginecóloga, todo eso se aclaró, gracias a Dios, porque si no, imagínate. Entonces nada, me quedé con la medicina interna y de ahí arrancó mi camino. Por la hematología. Sí. Y empiezas hematología y siendo muy joven, ¿cierto? Llegas a Clínica San Rafael, que fue un momento que creo que marcó algo importante en tu vida profesional, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó allí? Uno sale de hematólogo, bueno, uno sale de profesional, especialista, 2 especialidades, y siento que muchas veces muchos salen pensando, creyendo que son los reyes del mundo. Y yo salí absolutamente empoderada, recién casada, estaba embarazada de Manuel, y nada, yo pensé que yo me iba a comer el mundo y llegué a un lugar donde el servicio había recién cambiado de hematólogos, llegué como apoyo. Y pues llegué como a pasar muy por encima de mis compañeros. Gran golpe, gran aprendizaje, eso no se hace. Y lo aprendí y eso, de verdad, esa es una de las cosas que marcó mi vida, porque creo que ser buen colega es fundamental, creo que eso fue un gran aprendizaje. Y lo otro es que armamos un grupo o un grupo multidisciplinario muy bonito en San Rafa, y yo de San Rafa tengo muy buenos recuerdos. Lástima que el servicio haya acabado de Mato, pero estábamos con la terapeuta física, con el grupo de asesores espirituales, con las enfermeras, con las auxiliares y con mi hospitalaria Aleja, absolutamente maravillosa. Y éramos una familia divina. Entonces llegábamos y era excelente ambiente laboral. Y pasaba, psicología también estaba ahí, y pasábamos por esto que nos dicen en hematología, en medicina, como los pacientes no son tus amigos, no Tienes que tomar abraces, distancia. no llores, que no se te vea la tristeza, o sea, como tantas cosas de barreras emocionales que nos dicen que hay que ser para ser un buen profesional, con lo cual discrepo un montón. Y llegamos a este mundo de San Rafa donde los pacientes eran nuestros amigos, donde entre ellos eran amigos, tenían su WhatsApp, hacían sus cosas locas, hacíamos fiestas de Halloween, fiestas con disfraces, hacíamos novenas, nos poníamos de todo. Entonces era un ambiente tan bonito. Entonces me enseñó, ¿sabes qué? Que la hematología no tenía que ser tan cuadriculada y que parte fundamental del tratamiento no era el tratamiento en sí, sino
este calorcito, este amorcito, como, como el abrazar, como el estar, o sea, hay momentos por supuesto que se salen de eso, entonces, acá han pasado las historias de mami Lina, cuando me puse muy brava porque entraron un perro caliente, pero pues nada, dentro de todo la hematología que es tan cuadriculada, ¿por qué? Porque pues restricción de visitas, restricción de comida, pues nada, por las cosas que tiene per se el tratamiento, pero darse estos momenticos como de cariñito, hace que de todos los pacientes de Rafa me acuerde perfectamente, así muchos no estén, los llevo en el corazón porque éramos... Y créeme que ellos se acuerdan de ti también porque la fundación trabajó con San Rafael en la época en la que tú estuviste y los pacientes te adoraban. Entonces, yo creo que esa parte humana que quisiste transmitir con ellos, sin embargo, sí, sin duda sí dejó una huella importante en esos pacientes. Bueno, y a ti la leucemia no era que te gustara. A ti te gustaban más otras cosas, pero pues al que no quiere, caldo se le dan 2 tazas, dice el dicho, ¿no? Te pusiste a estudiar leucemias, escogiste esa electiva por sugerencia de algún colega y ahí le fuiste tomando cariñito. Cuéntame cómo fue ese proceso. Nada, nosotros decíamos que un gran amigo me decía, uno escoge electiva lo que menos le gusta. Y yo le hice caso. Entonces, desde el primer año debíamos escoger la electiva y yo pasé los papeles para solicitar la electiva en el MD Anderson en leucemias agudas. Porque a mí eso no me gusta, yo no lo entiendo, eso es muy difícil y muy horrible y todo el mundo se muere. Feo eso. Y me metí y en el camino, lo más chistoso es que no me gustaba en el primer semestre de hematología, pero en el camino de hematología misma empecé a ver que reunía todo aquello que a mí siempre me ha gustado. La genética, la complejidad, los avances, porque cada rato había algo nuevo en linfoide aguda principalmente. Entonces yo decía, oye, esto no es tan horrible, está fácil de entender, tiene la genética, tiene todo, es una cosa maravillosa. Entonces le cogí cariñito y llegó a este mundo del MD Anderson sola, recién casada, viviendo a 1 hora y media del MD Anderson, todo un reto. Llegó a este lugar tan diferente a Colombia. Y quiero decir algo muy importante, diferente, no es que sea mejor. Yo llego allá con todos mis protocolos y llego allá y nada se hace igual, pero porque todo es investigación. O sea, nada de lo que hacemos nosotros se hace allá, pero porque allá todo es investigación, es totalmente diferente. Todo es totalmente diferente. Pero al final me encontré con unas personas maravillosas, tengo contactos allá bien interesantes, que me hicieron nada, cogerle más amor a las leucemias de lo que ya les había cogido en el camino. ¿Quiénes tienen más riesgo de desarrollar leucemia aguda? Las leucemias agudas en general no hay como un factor de riesgo que te pueda decir, no, mira, si haces esto o si tienes esto, nada. Pero ahora hay muchas cosas. Entonces, si uno se divide en linfoides agudas y mieloides agudas, seguro va a cambiar un poco. Entonces, si nos centramos en mieloide aguda, el uso o la exposición a algunos bencenos, a los pesticidas, estas mujeres que trabajaban antes con flores sin ninguna protección, eso lleva a la larga alteraciones genéticas en la célula madre que puede aumentar el riesgo de tener una leucemia mieloide aguda. Sin duda hay factores de riesgo que generan todos estos como venenillos que llamamos radicales libres que pueden aumentar el riesgo de una leucemia aguda. También el uso de quimioterapias o radioterapias cuando tienen otro tipo de tumores, hace alteraciones genéticas. Hay leucemias familiares o de línea germinal, supremamente raras, o sea, esas que serían supremamente raras. Y para el linfoide aguda, que es así que menos hay, o sea, es así, no hay ninguna asociación de riesgo grande. Se habla de los pesticidas también, algunos procesos infecciosos previos, pero nada, pues como así, que tú digas, esto te lleva a leucemia aguda, no lo existe. ¿Y la edad de mayor prevalencia de la leucemia mieloide aguda, cuál es? Tiene 2 picos, realmente. Uno son los jóvenes, de los jovencitos hasta los 25, 30 años, y luego de los 60 años es una de las, pues es el otro pico de la leucemia mieloide aguda. ¿En qué consiste el tratamiento para la leucemia mieloide aguda? El tratamiento es multidisciplinar y creo que ese debe ser el eje ahora para cualquiera que vea leucemia mieloide aguda. O sea, no puede ser solo quimioterapia, sino que debe tener como alrededor muchas cosas. Pero bueno, si nos paramos en el tratamiento específico, oncoespecífico, hay que dividir muy bien uno cómo está.
Entonces uno puede estar muy bien de todo y recibir una quimioterapia intensiva, o puede estar no tan bien, o sea que tenga algunos factores que haga que pueda complicarse más con una quimioterapia más fuerte, entonces será una quimioterapia menos intensiva. Entonces tenemos la opción de poner quimioterapia sola, y la otra es combinación de dos medicamentos. Han resultado muy buenos, con muy buenos resultados, pero pues que no es curativa, ¿sí? Entonces, esos pacientes que no son candidatos a la quimioterapia tan fuerte, pues se hace un manejo paliativo, mientras que los que sí son candidatos a algo más fuerte, pues su intención de tratamiento es curativo, porque serían candidatos a trasplante halogénico de médula ósea, o sea que un donante le dé su médula, su sangre, con sus precursores para que se pueda curar. De acuerdo. Hablamos de la leucemia mieloide aguda como si fuera solo una enfermedad, pero sabemos que es complejo, ¿no? Tiene varios subtipos, es bastante amplia la leucemia mieloide aguda. ¿Qué papel juega ahí como la genética en todo ese proceso? Porque sé que si hay ciertos factores genéticos que acompañan algunos tipos de estas leucemias mieloides agudas, también a su vez el tratamiento seguramente será diferente, ¿no? Mira que la genética ha cambiado tanto. Cuando yo empecé a estudiar las leucemias mieloides agudas, realmente cómo clasificábamos el riesgo era por el cariotipo, que son los cromosomitas, y pues nos quedábamos con eso. Luego, como al año, dijeron, no, hay que medirle el FLT3. Y empezamos con el FLT3 porque resulta que había una molécula que podía ir puntualmente a esa mutación. Y ahí es cuando yo creo que es determinante el estudio de toda la genética, y ahora se hacen paneles enormes de secuenciaciones de nueva generación para ver qué tipo de genes hay. Y ahora realmente como el punto es la clasificación genética de la enfermedad. O sea, hace 10 años la clasificación era morfológica y cariotipo, y ya hay algunos factores clínicos que eran significativos. Ahora el riesgo lo da es las mutaciones, lo molecular. Y mieloide aguda ha avanzado un montón. Entonces ahora tenemos un montón 3, ¿sí? Medicamentos que son puntuales para mutaciones, pero que han cambiado de Que son forma estas terapias blancas o terapias dirigidas, exactamente. que van justamente directo a esas mutaciones Justo y la hacen- y mutación. marcan una diferencia importante, ¿no? Es una cosa totalmente diferente. O sea, leucemias que antes veíamos de mal pronóstico, ahora les va muy bien gracias a las terapias dirigidas, que es absolutamente maravilloso. Y cada vez que se determina como este más y tenemos este medicamento, ahora vienen los inhibidores de venida, viene un montón de cosas que van a cambiar de verdad como el pronóstico de la mieloide aguda, que me parece muy importante. Y eso en cierta forma ha cambiado también tu perspectiva de la leucemia mieloide aguda respecto del tiempo en que no te gustaba, ver que ahora hay más posibilidades, que sí es posible encontrar nuevas opciones para los pacientes, más esperanza. Es que ha cambiado un montón. Digamos, no me gustaba de verdad porque les iba muy mal y porque solo teníamos una quimioterapia y tiene más de 50 años de historia. Entonces como que no había avances, pero luego de estudiarla, cuando te das cuenta que va avanzando tanto, que tiene la genética, que cada vez más se avanza con la genética, que cada año tenemos, ahora que están en hija, tenemos nuevas moléculas. No, es una cosa fantástica. Y lo otro es que en la experiencia uno ve cómo le va a los pacientes. Entonces, cuando llegó esta combinación para los pacientes no candidatos a trasplante, que les iba mal, que tenían una expectativa de vida de 6 meses, pasar a tener pacientes vivos más de 2 años, que tengan 70, 65, 80 años, es una cosa, o sea, de verdad, esto para mí fue como, Dios mío, esto es totalmente diferente, es una cosa fantástica. Sí. Y la calidad de vida, es que que creo que en leucemia mieloide aguda, la calidad de vida de sus pacientes, o sea, que estén en su casa, que estén con sus nietos, que jueguen, que no estén enfermos en un hospital. Esto sí, es que cambia totalmente el panorama mieloide aguda. ¿Qué es la enfermedad mínima residual? Porque es un concepto que sé que es importante cuando hablamos de estas enfermedades, pero que no es tan fácil de entender, ¿cierto? ¿Cómo podríamos explicarlo de manera muy clara, muy pedagógica para quienes nos escuchan ahora? La enfermedad residual medible es como lo que buscamos encontrar, que no es tan fácil de ver a los ojos de cualquier microbiólogo, no sé, persona que trabaje en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Hacíamos una biopsia de médula ósea y miraban los patólogos en las láminas, a ver, no hay blastos. Y, ay, no hay blastos.
estamos perfectos, estamos bien. Pero resulta que esto es como si estuviéramos en una guerra. Entonces lo que se buscaban eran los soldados, pero resulta que los comandantes estaban escondidos en búnker. Esa es la enfermedad residual medible. Los comandantes que están en los búnkers. Entonces no se ven cuando tú miras la foto desde arriba de la guerra, no se ven ahí, pero si lo buscas más a profundidad con la enfermedad residual medible, que es medir por citometría de flujo, por otras técnicas como el NGS, pero por citometría de flujo lo que tenemos disponible, buscar meterse en lo profundo de los búnkers a ver si allá todavía hay escondido. Y eso ha cambiado el pronóstico en mieloide aguda y en mifoide aguda. Entonces, si uno ve que todavía hay comandantes en los búnkers, quiere decir que no estamos tan bien, a pesar que afuera se vea tan chévere y todo limpio, que estén ahí escondiditos, quiere decir que todavía hay que darle. O sea, que el pronóstico no está tan chévere. Esa es una enfermedad residual medible positiva, el encontrar coroneles en los búnkers. Y si tú llegas, buscas 5 o 10 millones de eventos por citometría y no encuentras, quiere decir que muy probablemente, a pesar que no estés buscando en todos los búnkeres, no haya. Y que la enfermedad esté muy cercana a estar a cero. Pero si te das cuenta, no digo, no es que estás curada. Sin remisión, ¿no? Que a veces el concepto, a pesar que algunos pacientes lo tienen claro, pero otros piensan que es igual a curación, ¿no? Sí. Pero remisión es expliquémoslo un poquito, ese proceso en el que está limpio, lo que tú dices. Sí, como que no ves nada por arriba, no ves nada en los búnkers y dices, ok, estamos bien por ahora, pero debemos esperar cómo es la evolución en el tiempo, a ver si sigues por la misma onda por lo menos 5 años. Y por eso que hacemos las médulas repetiditas por 2 años para verificar que no se nos salga nadie de ese búnker y aparezca, o que aparezcan en los búnkeres, pero no estaban. Entonces esa es como la idea de la remisión. La remisión es que en lo que podemos medir no hay nada, pero que no les podemos asegurar que no haya nada por fuera de nuestro campo. Bien. Hablabas ahora del trasplante de médula ósea y de que algunos pacientes pueden ser candidatos al trasplante, otros no. ¿Cuáles son esos criterios o de qué depende poder llegar a un trasplante? Todo paciente que sea funcional es que tenga buen corazón, buen riñón, no tenga alteración hepática, no tenga otros cáncer y lo otro, que tenga muy buen soporte social, porque el soporte social es fundamental para llegar a trasplante, es un paciente que va a trasplante. Otro factor es la respuesta a la enfermedad. Entonces, si tú tienes una muy buena respuesta a la enfermedad, o sea, que con la quimioterapia te vaya bien, vas a trasplante. Pero ¿qué puede pasar? Que te pongan la inducción de la quimioterapia y cuando te miden tengas más de 5% de blastos. Eso quiere decir que no te fue tan chévere. O sea, que hay que poner otra quimio más fuerte para tratar de llevarte a esa remisión y poderte llevar a trasplante. Mucha gente le quedará ahí la idea era, pero si está bien, entonces ¿por qué lo llevan a trasplante? Volvamos a la idea del búnker, porque hay unos que yo no puedo ver. Entonces, con la quimio que hago, mato los de arriba y como las primeras capitas. Pero con el trasplante me aseguro que yo plante nuevos soldaditos súper, hiper, mega especializados, que cuando salga uno de esos malosos, lo pueda matar. Entonces, con el trasplante lo que hago es un recambio y planto nuevos soldados para que maten a las células de leucemia que quieran volver a aparecer. Entonces, por eso es que, a pesar que uno dice, mira, si estás en remisión con la quimio, pero es candidato a trasplante, te tienes que trasplantar. Porque es que eso va a disminuir la probabilidad que recaigas en el tiempo. Tú decías ahora que el panorama de tratamiento de la leucemia mieloide aguda, pues ha cambiado. ¿Todavía podemos seguir esperando nuevas cosas? ¿Cómo va la investigación en ese sentido? ¿Qué podemos decirle a los pacientes que nos están escuchando ahora frente a esas nuevas posibilidades? Pues yo ayer estaba mirando lo que viene EJA, lo que van a poner en EJA estos 3 días y vienen cosas, una locura. Yo estoy altamente sorprendida. Este año vamos a hablar, creo que en nuestro congreso, de algunas de esas nuevas moléculas target. Vienen tratamientos orales para mieloide aguda. Que eso a nadie le cabe en la cabeza. Imagínate tratar una leucemia solo con pepas. No quimioterapia convencional, solo quimioterapia oral. Es un artículo que salió la semana pasada. Quimioterapia oral exclusiva. Esto es, o sea, vienen cosas que de verdad se salen de nuestra imaginación. Esa innovación se traduce en esperanza para las personas. Sí, esperar qué pasa, que
que lleguen aquí, que lleguen bien, y que los pacientes puedan acceder, o sea, sin ninguna barrera a todo lo que venga. Me parece más que traen calidad de vida. Calidad de vida. Sí. Creo que calidad de vida es fundamental. Sí. ¿Qué mensaje quisieras darle a los pacientes de leucemia mieloide aguda que nos están escuchando y a sus familias y cuidadores? Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer nunca va a ser fácil. Y lastimosamente esta palabra leucemia, porque es algo que me llega a la consulta, me dicen, pero dime que no tengo leucemia, porque leucemia inmediatamente traduce a muerte. Y quisiera que se quiten esa idea, porque es una idea absolutamente equivocada. O sea, tener un diagnóstico de leucemia no es igual a que me va a morir en 1 mes, 2 meses, 6 meses. O sea, todos nos vamos a morir, es claro, pero la leucemia no te va a matar. Tienes alta probabilidad que la leucemia no te mate. Entonces, quiero dejar eso, quiero que se quiten de la cabeza leucemia es igual a muerte. Quiero que dejen de entender esto del cáncer como una guerra. Y eso es algo que he trabajado últimamente con los pacientes, porque muchas veces caemos en este discurso de vamos a batallar juntos en esto. Y no, en las guerras hay ganadores y perdedores. Y hay 50% de chance de estar en cualquiera de los dos lados. Entonces, si uno se quita un poco esta idea de vamos a entrar a una guerra en como, mira, respira, esto es una oportunidad. Llegó para algo, vamos a ver, vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar por este buen desenlace. Entonces, el buen desenlace es tratar de entrar en remisión con muy buena calidad de vida. O sea, porque pues entrar en remisión estando en un hospital desnutrido, conectado, pues sí, no está tan chévere. Eso es como el mensaje. Y lo otro es confianza. Confíen en quien los trate. Traten de mantener una súper buena comunicación con su equipo tratante. Confíen y nunca pierdan la esperanza. Y si no hay nada que hacer, que es lo que dicen al final, es que no hay nada que hacer, recuerden que siempre hay algo que hacer. Eso me lleva a recordar que tú me comentabas que algo que has aprendido de los pacientes es ver que a pesar de que ellos saben que están frente a un escenario difícil, lleno de incertidumbre, son muy resilientes y que en cierta forma tú de ellos has aprendido esa resiliencia y esa fuerza. Comparten un poquito más. Yo admiro a todos mis pacientes, no solo los de leucemia, los de linfomas, mielomas, todos, porque estar sentado parado en una consulta y que alguien le dé un diagnóstico a uno y le cambie la vida en 1 minuto, es muy rudo, es muy difícil. Pero la forma en la que se paran y lo afrontan es absolutamente admirable, como empiezan a mover todo como si fuera un Lego alrededor para que todo funcione. La forma como asumen cada una de las fases del tratamiento de la enfermedad, que remisión sí, remisión no, que recae, que progrese, la forma en que se levantan y asumen las cosas es absolutamente admirable. Y yo he aprendido un montón. Entonces, cuando me enfrento a cosas minúsculas, o mi esposo, o Emanuel, les digo, wait, o sea, parémonos y miremos el panorama. Y me acuerdo mucho de ellos, digo, al final. No es tan grave lo que me está pasando. No, sé que eso no está recomendado por los psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, porque cada uno lleva su cosa y las maneja así, y compararse no está chévere, pero sí, o sea, me han enseñado como calma. Mirar en perspectiva también. Sí, calma, Sí. calma, respira, evalúa y soluciona. Es diferente, pero sí me han enseñado demasiado. Sí. Paola, ¿cuál es tu próximo maratón? Voy a correr Nueva York el 1 de noviembre. Estoy muy emocionada. Es una carrera muy difícil, pero la voy a correr con grandes amigas. Vamos a hacer 4. Me voy con mi chiquito, me voy con mi esposo. Se vuelve viaje maratón. Voy a correr la media maratón de Bogotá, por supuesto, la carrera de la casa. Pero estoy muy emocionada. Vamos a ver qué sale y si sobrevivo al ciclo de maratón. No, pues seguro que sí. Estás entrenando muy juiciosa. ¿Para ti qué significa la palabra renacer? Va a sonar gracioso. Oportunidad. O sea, renacer viene que de alguna forma u otra moriste. O sea, se acabó algo. O sea, renacer es el volver a partir de un fin. Entonces, y si nos vamos al cáncer, llega el cáncer, se te acaba la vida que tenías. La vida que tenías, no la vida. La vida como la veías. El cáncer es una oportunidad de reconstruir,
de valorar, de hacer un montón de cosas. Yo les digo a todos, mírenlo así. Entonces, para mí, renacer es una oportunidad, es el fin de un ciclo y el chance que nos da la vida de iniciar otro. Sí, sí, como el ave fénix. Gracias por compartirnos tu proceso de transformación, Paola. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.